Vale, durante estas semanas hemos estado estudiando el Pentecostés del Sinaí, el Pentecostés de Jerusalén, el Pentecostés de Cesarea, y hoy vamos a estudiar el último Pentecostés. Y es interesante porque si observáis la historia del pueblo de Dios, a lo largo de los milenios comienza en Sinaí y termina cuando Cristo vuelve a la tierra. Ahora yo os preguntaría, curiosamente también hay dos Pentecostés del Israel literal, dos Pentecostés del Israel espiritual. Y hay una pregunta que yo tengo preparada para vosotros. En primer lugar, si realmente creéis que va a haber un Pentecostés final. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, va a haber. Sí, está prometido. ¿Cómo sabemos que va a haber un Pentecostés final? Estoy hablando solamente por la Biblia. No hablo por otras referencias. Espera. ¿Cómo uno por la Biblia sabría o podría de alguna forma explicar? La Biblia aquí dice, o está haciendo referencia a que va a haber un Pentecostés final. Porque si creemos que va a haberlo, pero no lo podemos defender con la Biblia, tenemos un problema. Si nos vamos a otros textos diferentes que no son la Biblia. Si alguien viniera y nos preguntara, ¿dónde en la Biblia tú me puedes decir que dice que va a haber un Pentecostés? Joel. Derramé mi espíritu sobre vuestros... Vale, pero os pregunto, Joel 2, ¿no se supone que eso corresponde al Pentecostés de Jerusalén? Pregunto, solo. Vale, vamos a ver. Hemos mencionado que en Joel, concretamente en Joel capítulo 2, obviamente habla del derramamiento del Espíritu Santo. Pero curiosamente en todo ese capítulo hay solo una mención del derramamiento del Espíritu Santo en Joel 2. ¿Sabéis cuál es la idea más repetida del libro de Joel 2, por curiosidad? De memoria, sin leer la Biblia. ¿Cuál es la idea más repetida de ese capítulo? No. De conversión y de arrepentimiento habla 2 veces. Pero hay una idea que todavía se repite más en Joel 2 y fijaros que esto nos da una clave que es muy interesante. Nos da el tiempo final. Y que habla del tiempo final. Sí. Dice 3 veces, dice, viene el día de Jehová. Y el día de Jehová en el Antiguo Testamento es el fin del fin, el fin de la historia. Y si leemos en Joel 2, si es que estamos ahí, en el versículo 1 dice, viene el día de Jehová. En el versículo 11 dice, grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y en el versículo 31 dice también, el día grande y espantoso de Jehová. 3 veces repite esta idea en Joel capítulo 2. Y es algo que a mí me ha parecido muy interesante y de hecho he traído algo para compartir. Vamos a repartir una copia cada 2. Una copia cada 2. Tú no puedes repartirla, reparte por ahí. Cada 2 personas, fijaros qué cosa más interesante esta y cómo se corresponde el capítulo 2 de Joel con el Apocalipsis. En Joel 2.4 dice, su aspecto era como aspecto de caballos. Y en Apocalipsis 9.7 se hace referencia a caballos preparados para la guerra. En el 2.5 dice como estruendo de carros. Y en el 9.9 como el estruendo de muchos carros. 2.10 dice, temblará la tierra. Y curiosamente en Apocalipsis en varias ocasiones dice que va a haber un gran terremoto, cual nunca fue jamás, un terremoto mundial. Dice también en Joel 2.11, grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Y también en Apocalipsis 6.17 dice, el día grande de su ira, ¿quién podrá sostenerse en pie? Si leemos Joel 2.12, ahí sí dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Y en Apocalipsis 18:4 se llama a un pueblo a salir de Babilonia, lo cual quiere decir que tienen que arrepentirse para formar parte del pueblo de Dios. Y en Joel 2:28 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y en el 18:1 dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Los que formen parte del remanente van a tener que alumbrar con la gloria que el Espíritu les haya dado. Por último, Joel 2:11. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Y también en Apocalipsis 6:12 nos dice que el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y no sé en vuestro caso, pero a lo largo de mi vida cristiana, Joel 2 siempre ha sido la referencia del Espíritu Santo en Jerusalén. Pero después de estudiarlo ahora mejor, Joel 2 tiene más que ver con el tiempo del fin que con lo que ocurrió en Jerusalén. Es revelación para el tiempo del fin. Yo la verdad que no la he visto tanto como ahora, ¿no? El Pentecostés del Sinaí cayó en una montaña. El de Jerusalén cayó en Sión, fuera del templo. Y el de Cesarea también cayó fuera del templo. Os pregunto, ¿el último Pentecostés va a caer en un templo o va a caer como los tres anteriores? Como los tres. Como los tres anteriores. Es que muchas personas están esperando un Pentecostés final dentro de una iglesia. Y bíblicamente hablando parece que no da la impresión que vaya a caer en una iglesia. ¿Qué condiciones son necesarias para recibir el último Pentecostés? Según las palabras de Jesús, y también de Pedro. ¿Recordáis cuando estudiábamos el Pentecostés de Jerusalén? ¿Qué es lo que les dijo Pedro a aquellas personas que estaban escuchando el mensaje? ¿Qué era lo que tenían que hacer para recibir el Espíritu Santo? Arrepentíos y recibiréis el Espíritu Santo. O sea que si nosotros pretendemos ser parte del último Pentecostés, tenemos que tener, no arrepentirnos por algo concreto que hayamos hecho malo, sino tener el espíritu del arrepentimiento, la sensibilidad para pensar que en cualquier momento yo tengo que arrepentirme de algo. Tenemos que tener esa sensibilidad. No hay que esperar a cometer un pecado para tener el espíritu del arrepentimiento. Hay que tener el espíritu, y ese mismo espíritu nos va a dar la sensibilidad para cuando nos venga la situación. Y segunda condición, ¿qué les dice Jesús a sus discípulos antes de irse como condición para recibir el Espíritu Santo? ¿Suena? En Juan 14. Dice Juan 14, 15, 16. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que el arrepentimiento debe ir acompañado de obediencia. Sin obediencia no hay Pentecostés. Y aquí que hay algunos adventistas. Hay muchos adventistas que creen que guardan el cuarto mandamiento y lo transgreden sin saberlo, porque ese mandamiento tiene dos partes. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y hay muchos guardadores del sábado que descansan el séptimo y descansan el primero también. Entonces hay 2 días de descanso. Y esa va a ser uno de los grandes engaños del pueblo adventista, que pensando que guardan el sábado, van a guardar también el domingo para no tener problemas cuando haya una ley dominical que diga el domingo hay que descansar. No es problema, nosotros descansamos ya. No, es que el mandamiento dice 6 días trabajarás. Si yo descanso el sábado y el domingo no estoy cumpliendo el mandamiento. Y si un protestante está guardando el domingo, que es la señal de Roma, tampoco está guardando el mandamiento. ¿Por qué creéis que este último Pentecostés va a ser el más grande de todos los que ha habido? ¿Porque es el último?
Porque Jesús ya estaba aguantando mucho tiempo. Jesús estaba aguantando mucho tiempo, sí, pero ¿por qué creéis, a los adultos os pregunto, ¿por qué creéis que este último Pentecostés va a ser el más grande de todos? Que va a tocar muchas partes del mundo. Esta es la diferencia. Sinaí fue local, Jerusalén fue local, Cesarea fue local, pero este último va a ser universal. Por eso dice Apocalipsis 18:1 que todo el mundo va a ser alumbrado por último Pentecostés. Esa es la diferencia. Vamos a buscar Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice la condición en la que nos va a tocar vivir en el último tiempo, antes del fin. Dice que nos va a tocar vivir en medio de una generación maligna y perversa, donde resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo creéis que se nos va a distinguir en un mundo lleno de perversión en el tiempo final? ¿Cuál va a ser la evidencia de que, por ejemplo, uno o otro sí ha recibido el Espíritu Santo? No participar en esas perversiones. Vale, no participar en las perversiones del mundo. Pero eso me asegura el haber recibido a mí el Espíritu Santo en el tiempo final. Si yo me aíslo en una casa en la montaña y no participo de ninguna actividad mundana, ¿eso me está asegurando a mí que yo he recibido el Espíritu Santo? No. ¿Qué es lo que me distingue a mí? Tendremos unos dones espirituales. Ah, amigo, esto es sí. Resplandecer como iluminar. Resplandecer como iluminar. ¿Y cómo uno resplandece? ¿A través de qué? ¿Qué es lo que Dios nos da qué es lo que Dios le da a una persona cuando ha recibido el Espíritu Santo? El carácter de... El fruto del Espíritu Santo, que tiene 9 características diferentes, ¿verdad? Imaginaos en una generación más maligna que nunca en la historia, donde las personas cada vez van a ser más bestias bajo el dominio de Satanás, y quienes queden del remanente van a ser cada vez más semejantes al carácter de Cristo, y va a haber una oposición entre los dos grupos, uno en medio de las tinieblas y otro distinguido por el Espíritu Santo. Y cada vez va a haber más tinieblas en este mundo. Cada vez las personas van a estar en mayor comunicación con espíritus malignos, porque la sociedad nos está llevando a eso. Porque los científicos, a través de los cambios genéticos, a través del transhumanismo, a través de toda la tecnología que se quiere implantar, que ya se está implantando en realidad, ya se está implantando tecnología en el cuerpo humano para alterar no solo nuestra genética, sino nuestro estado mental, a tal forma que cada vez los seres humanos son cada vez menos humanos. El plan de Satanás es borrar la imagen de Dios en la tierra. Eso es lo que quiere Satanás. Quiere manipular todo en nuestro organismo, nuestra parte física, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual. Y yo os pregunto, ¿quién va a tener más poder en ese momento? ¿El poder de la ciencia, de la tecnología, de la genética o el poder de Dios? El poder de Dios. El poder de Dios. Y ahora yo os pregunto una cosa. Si cada vez la humanidad y la sociedad va a estar más pervertida y más bajo la influencia de Satanás, y se supone que los que reciban el Espíritu de Dios van a tener el fruto del Espíritu y van a estar dominados por el Espíritu, ¿cómo nosotros vamos a conseguir recuperar almas de las tinieblas? Y cómo, a ver si yo me explico, Al apóstol Pablo Jesús le dijo de hecho, tienes que rescatar almas de las tinieblas para llevarlas a la luz. ¿Cuál va a ser el trabajo en el tiempo del fin, nuestro trabajo en el tiempo del fin, en una sociedad completamente satanizada? ¿Qué nos va a tocar a nosotros hacer en ese tiempo del fin? Si es que nosotros vamos a estar dotados de todo el fruto del Espíritu, os pregunto. Jesús lo dijo, por cierto. Echar fuera demonios. Sí, eso es parte del Evangelio que se nos ha dejado escrito y vamos a leerlo porque la instrucción de Jesús es doble. Si leemos en Mateo 28, 18, estas son palabras que de memoria conocemos posiblemente.
he aquí yo os envío, ¿verdad? Para que prediquéis el Evangelio a todo el mundo, y cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Todo cristiano recuerda estas palabras, pero hay otra parte de la comisión final que parece que no hemos leído mucho y que no recordamos que vamos a leerlas. ¿Qué dice Marcos 16 y 17? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vale. O sea que la comisión de Jesús de predicar el Evangelio es solo una parte. Y la otra parte también es echar fuera demonios. ¿Alguno conocéis una iglesia en España que esté haciendo esta labor? ¿Conocéis una iglesia en España que esté haciendo esta labor? Somos, en este país, España, somos muy intelectuales. Nos gusta estudiar mucho, nos gusta hacer profecía y estudiar mucho y muchas conferencias. Pero esta labor, que está indicada por Cristo, ahí, es algo para lo cual ni estamos preparados porque no nos hemos preparado porque todavía ni siquiera hemos sido conscientes de que es una labor que tendremos que hacer. Es inevitable. Tarde o temprano nos vamos a encontrar con Satanás. Y nuestra labor en el tiempo del fin va a ser rescatar almas de las tinieblas y reprender los espíritus para rescatarlas y llevarlas al pueblo de Dios. El problema es que esto no se predica desde los púlpitos, no se enseña en las escuelas de teología, no se enseña en los estudios bíblicos, pero está aquí y es cuestión de tiempo. Leí una cita hace tiempo atrás en uno de los libros rojos que decía: cada uno tendremos que hacer frente al enemigo cara a cara. Cada uno, decía la cita, cada uno. Pero no estamos preparados por esa labor. Necesitamos una mayor medida del Espíritu Santo porque creo que nos falta. Esto es algo que llevo pensando meses y os confieso algo. Hay una persona que lleva meses detrás mío, que está bajo la influencia de varios espíritus y que quería que yo expulsara sus espíritus, y le dije: yo solo no puedo hacer esa labor. Yo necesito un ambiente necesario con un grupo de personas para que enfrentemos esa batalla. Pero para enfrentar esa batalla tenemos que ir con toda la armadura puesta, porque si no tenemos toda la armadura puesta, el enemigo tiene más poder que nosotros. Es una batalla de vida o muerte, para la cual no estamos haciendo entrenamiento. No hay formación espiritual de batalla espiritual. No existe, yo no conozco al menos un solo pastor en este país que esté hablando de esto claramente. Y es inevitable, es inevitable porque existen casos, varios casos de personas en situaciones desesperadas que están esperando que se les ayude. Y conozco los casos además. La pregunta es si nosotros queremos prepararnos para hacer obra misionera, porque eso es obra misionera. Repartir folletos es obra misionera, repartir libros es obra misionera, pero eso es una obra misionera de primera magnitud. Y si el cristianismo no es sobrenatural, ¿sabéis qué os digo? La nueva era es sobrenatural. Y toda la gente se está yendo a la nueva era por el poder, por la magia, por los viajes astrales, por todo lo que involucra eso. Porque al ser humano nos fascina el poder, sobrenatural estoy hablando, nos fascina. El problema es que los cristianos no nos hemos dado cuenta que el poder de Dios es más sobrenatural que cualquier fuerza espiritual del mal, que cualquier nueva era, que cualquier poder que se le quiera dar a una persona que practique hinduismo, budismo, lo que él quiera. Y somos un ejército que no estamos derrotados de momento, pero estamos acampando y de fiesta. Estamos acampando y de fiesta. El pecado ya es estar durmiendo, es pecado. Esta mañana leía en un libro que cuando la iglesia duerme, Satanás toma ventaja. Entonces,
Cuando una iglesia está en tibieza, Satanás está tomando ventaja de la iglesia y de su pastor. Y de su pastor. Porque cuando una iglesia duerme, el pastor está dormido. Un pastor dirigido por Dios y ungido por Dios no tiene a una iglesia dormida. No es posible. O recibimos el último Pentecostés o recibimos la marca de la bestia. No va a haber opción más que esas dos. Si recibimos el Pentecostés, vamos a estar dotados con el poder de Dios para entrar en batalla, no para estar esperando en un banco a que Jesús vuelva a la tierra. Ese no es el plan. El plan es recibir el Espíritu Santo para entrar en la batalla, para rescatar a los que están en el lado del enemigo antes de que se les coloque la marca de la bestia. Porque precisamente el colocar a una persona la marca de la bestia es de alguna forma reconocer que esa persona ha perdido la imagen de Dios y tiene la imagen de Satanás. No hay otra opción. La imagen de Dios, sello de Dios, la imagen de Satanás, marca de la bestia. Esa es la diferencia. Así que cuando Jesús vuelva a la tierra, se va a encontrar con un pequeño grupo con el carácter de Dios, otro gran grupo, un gigantesco grupo con el carácter de Satanás. Bien definido uno y otro. Y Jesús solo va a volver a la tierra para recoger los que han recibido el último Pentecostés, que serán los 144.000. ¿Os dais cuenta cómo el Evangelio corta por la mitad y hace dos grupos bien diferenciados? Y cada vez los grupos están más diferenciados. En una misma iglesia puede haber grupos bien diferenciados. Los que aún pretenden obedecer a Dios y los que están cada día más cerca del mundo. Y en la sociedad todavía va a ocurrir a una escala mucho, mucho mayor. Así que lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, en este último Pentecostés del que estamos hablando, es que, así como en Moisés se reflejó la gloria de Dios y resplandecía, eso mismo va a ocurrir en 144.000 personas. Y si nosotros queremos estar en ese grupo, tenemos que, de alguna forma, tener nosotros la experiencia de Moisés. Y la experiencia de Moisés es tiempo en soledad con Dios. Mucho tiempo en soledad con Dios, en ayuno y oración. Así que Dios está esperando a un grupo de personas que se hayan arrepentido, como hemos dicho antes, que estén obedeciendo su ley y que cuando estén preparadas reciban el último Pentecostés para salir a hacer la última labor de rescatar las almas de las garras del enemigo. Y os pregunto, ¿creéis que al enemigo le va a gustar eso? No, nada, para nada. ¿O no creéis que se va a enfurecer porque le estamos robando, entre comillas, sus ovejas? Cada vez que se entra en el terreno de Satanás, se enfurece. Por eso hay un texto en el Apocalipsis que dice que fue a hacer la guerra contra la descendencia. Hay una guerra que está por delante, pero no tenemos mentalidad de guerra, ni tenemos mentalidad de que somos guerreros. Estamos tranquilamente viviendo el cristianismo. Como si no hubiera guerra, como si no hubiera una guerra espiritual, cuando la está habiendo. Y si nosotros no somos conscientes, la guerra existe. Y si yo no estoy en la guerra, yo estoy durmiendo. Yo sé que esto puede sonar un poco duro de escuchar, pero es que no hay otro camino. Para llegar al cielo tenemos que pasar por una guerra. Es la última batalla, que en realidad se va a librar para exaltar el nombre de Jehová. Hay varios textos en la Biblia de que Dios quiere santificar su nombre en nosotros. Y en medio de la plena oscuridad que va a haber en este planeta, Él quiere resaltar su luz y su gloria en medio de su pueblo. Este es el proceso en el que estamos. Así que Dios nos tiene que dar su Espíritu, en primer lugar, para transformar nuestras vidas. Y transformar nuestras vidas significa terminar con nuestro pecado. En segundo lugar, Dios nos tiene que dar su Espíritu para prepararnos para la batalla.
porque va a haber batalla. Y cuando tengamos ese poder, entonces entraremos en batalla y tendremos que arrebatar cuantas más almas podamos para colocarlas en el pueblo de Dios. Y ahí se cierra el tiempo de gracia y los justos por un lado y los injustos por el otro lado, y Dios viene a cosechar sus almas. ¿En qué lado tú vas a estar? Te pregunto. Lo fácil es decir que uno va a estar en el lado bueno. Lo fácil es eso. Pero hay muchos cristianos que eran cristianos que en el momento que ha aparecido una batalla se echan para atrás, dejan las armas y huyen. Y tenemos además historias en la Biblia. Pueblo de Dios que venía el enemigo y salían corriendo. ¿Qué es lo que hace que cuando venga una batalla haya personas que queden como Gedeón y haya personas que salgan corriendo? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El entrenamiento. El entrenamiento, esa es la diferencia. Ahora estamos aquí haciendo entrenamiento. El sábado pasado hicimos entrenamiento. El sábado pasado cayó una gota del Espíritu Santo y nos regocijamos. ¿Qué ocurrirá cuando caiga sin medida? Pero bueno, gracias a Dios que hay almas sinceras que están viendo la luz, estamos viendo que el tiempo se acerca, que es inevitable. Satanás está tomando ventaja sobre el mundo y sobre las iglesias. Pero Dios sabe que hay, no solo aquí, en todos los lugares del mundo hay gente sincera, honesta, que se está poniendo en sus manos para que obre su última obra, su último derramamiento del Espíritu Santo, entremos en batalla y la historia de este mundo termine. Dios quiera que cada uno podamos ser parte de ese ejército. Pero que sepáis algo, antes de ser parte de ese ejército, tenemos que librar una batalla personal cada uno. Y que Dios nos ayude a ser vencedores en nuestro corazón, en nuestro carácter, para luego ser yo un soldado habilitado para que forme parte de un ejército. Así que son dos las batallas las que tenemos que librar. La batalla personal, y una vez que hayamos pasado por esa criba, formar parte del pueblo de Dios y entrar en la batalla como grupo, como creyentes y como remanente. Dios quiera que podamos formar parte de ese ejército de Dios y que nos prepare para la batalla que está cerca. Amén. Dios.